Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de los jueces de Israel. Shalom a todos, ¿cómo están? Gracias al Todopoderoso. Nuevamente vamos a continuar el estudio de Jueces, capítulo 16, que ya habíamos empezado la semana pasada y que hoy vamos a, ¿cómo se puede decir? Culminar. Hoy vamos a culminar con el desenlace que va a tener nuestro amado Sansón, Shinshon. Bueno, entonces vamos a entrar en el texto de la Biblia y con este capítulo terminamos no solamente lo relacionado a Sansón, sino probablemente a los jueces renombrados de Israel. Después ya van a empezar a ocurrir una serie de acontecimientos un poco raros, ¿no? Que vamos a ir explicando, que probablemente se narraron ya como al final de este drama. No sabemos más estos relatos que siguen después de Shinshon, de Sansón, en qué tiempo se habrán escrito ni con qué objetivo, ¿no? Pero ya en un tiempo más donde el reino estaba restablecido, ¿no? Estaba restaurado. Pero bueno, hoy nosotros queremos saber qué es lo que la escritura nos quiere indicar aquí. Bueno, voy a poner mi cronómetro. Ahí está. El capítulo 16. Desde el capítulo 13 empezamos con la vida de Sansón, con su nacimiento, con la manera sobrenatural que se manifestó en sus padres, el poder tener un hijo a pesar de que ya su esposa era de Manoa, ¿no? Era estéril, y el padre a través de un mensajero le da la promesa de que él pueda tener un hijo, y ese hijo iba a ser consagrado para obtener libertad de los que le estaban oprimiendo, ¿no? A los israelitas.
Habíamos visto en el capítulo 13 que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno y el Eterno los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Entonces, en ese lapso de 40 años está los 20 años que Sansón estuvo gobernando o guiando o tratando de guiar al pueblo, ¿no? O todas sus hazañas ocurrió en ese lapso. O sea que no fue un juez que totalmente liberó a los filisteos, perdón, a los israelitas de los filisteos. Y hubo una razón. ¿Cuál fue la razón? Que él tenía una debilidad y que eran las filisteas. Muchas veces dicen algunos las mujeres. No, en realidad su debilidad era, él no hubiera tenido ningún problema de haberse involucrado con mujeres israelitas. No hubiera tenido problema. Podía tener una esposa, una concubina o varias concubinas, porque vimos que otros jueces tuvieron varias concubinas. Pero su problema no era las mujeres, como muchos quieren indicar, ¿no? Su problema era las filisteas. Se encaprichó por las filisteas. Y también otro problema que él tenía, su confianza, su exceso de confianza hacia su poderío. Cualquier israelita no podía ir fácilmente a una ciudad filistea y hacer lo que quería. Podía ir, pero con mucho cuidado para negociar. Pero él llegaba a tal lugar sin importar nada. Yo soy el poderoso, porque él confiaba en su fuerza. O sea, usaba esa fuerza para algo que el Todopoderoso no le había concedido. Pero a pesar de eso, vimos que el Padre estuvo siempre con él, le acompañó en casi todas las cosas que él hizo en los momentos duros y difíciles de su vida. Y a pesar de eso, él como que no pudo distinguir la diferencia entre los placeres humanos, los placeres de la carne, vamos a decir así, y la voluntad del Todopoderoso. Al no poder distinguir eso, terminó prácticamente, y vamos a ver acá, sumergiendo a su pueblo a una esclavitud continua. Y a partir de este momento, la tribu de Dan queda prácticamente como una tribu nómada en Israel, hasta finales del reinado de Salomón, donde se establecen allá por el norte. Finalmente ellos se quedan ahí, en el norte, estando a orillas cerca de la región de los filisteos. Siendo vecinos de los filisteos, finalmente ellos deciden retirarse y vagar por toda la tierra y irse y ubicarse allá en el norte, bien lejos. Bueno, eso fue entonces lo que vimos en todos estos capítulos, desde el 13, 14, 15, 16a a 16b, sobre Sansón y Oshinshon. Si ustedes quieren saber un poco más de todo lo que hablamos de él, todas sus hazañas, su casamiento con la Filistea, el tema con Sansón y Dalila, pueden entrar entonces en Palabra de Vida Eterna, entrar en lista de reproducción, libro de jueces. Y ahí buscan los últimos capítulos, o simplemente en Palabra de Vida Eterna y ven videos y ven los últimos capítulos, y ahí van a estar ya porque están recién cargados estos capítulos, por lo menos en la fecha que estamos hablando, ¿no? Están recién cargados. Bueno, nosotros ya habíamos compartido la vez pasada cuando Sansón fue a Gaza, llegó ahí, el objetivo probablemente era conocer el lugar, ver la estrategia militar de los filisteos, y entrando en Gaza había una costumbre que era rendirle honores a las deidades de ese pueblo, y una de las formas de rendirle honores era involucrándose con una sacerdotisa o acá llamada ramera. Y dice que vio allí una mujer ramera o sacerdotisa y se llegó a ella. Dice que se llegó a ella. Y también después los filisteos le descubrieron y él agarró y se escapó y le cerraron la puerta y empujó la puerta, y según este relato él abrió y alzó y se llevó la puerta con él y lo llevó hasta Hebrón. Ahí terminó. Después dice versículo 4 que se enamoró. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llama Dalila. Y acá aparece la palabra se enamoró. Vemos nosotros que este tema de enamorarse
es algo bien sentimental, ¿no? Donde muchas veces no funciona el razonamiento. No es que enamorarse está mal. Al contrario, es una de las formas más buenas de expresar sentimientos, especialmente en el ser humano. Pero el tema es que si vos no usas tu razón, si vos no razonás en el tema de los sentimientos, como del enamoramiento, ¿no? Podés cometer muchos errores. Puede fallar grandemente. Por eso es importante que nosotros, el pueblo de Israel, recibió la Torá para ser instruido, para ser un pueblo preparado. Y para que cuando tengan estos tipos de sentimientos, su razón le haga distinguir qué es lo que está correcto y qué no. Cuando vos no tenés instrucción, cuando vos tenés una preparación que viene de lo alto, ¿no? Entonces vos actúas por tu instinto, o por tu sentimiento, o por tu carnalidad, o lo que sea. Y ahí termina fracasando. Entonces él se enamoró sin mirar qué tipo de mujer era, cómo era, qué características tenía. No creo que estando de noviazgo con Dalila, ellos estarían hablando, y vos, ¿cómo crees en el Todopoderoso? ¿Cuál es tu deidad? Nada de eso. Simplemente su tema era la carnalidad o el amor y el amor. El amor. Bueno, entonces, pero Dalila tenía otro corazón. Y fíjense que por más que Sansón era fuerte, poderoso, invencible, no podía, y eso por no tener instrucción del Eterno, o por no considerar las instrucciones del Eterno, él no tenía esa capacidad de distinguir que en el corazón de esta mujer había una trampa para él, que le iba a costar hasta después la vida. No podía distinguir. Tal vez mucha de su gente sí podía distinguir, muchos de su pueblo distinguían, pero él no, porque él se confiaba en su fuerza y se guiaba por sus emociones, no por sus razonamientos. Bueno, entonces vimos que se enamoró de esta mujer, y esa mujer fue utilizada, fue un instrumento que se usó para poder engañarle y descubrir cuál era la manera por la cual la gente, los filisteos, podían atrapar a Sansón, de dónde venía el poder de su fuerza. Y al final Sansón le declara, ¿no?, su fuerza. Dice el versículo 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 trenzas, ¿no?, de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y él estaba probablemente en esa época, para que hacerle dormir a alguien le daban una bebida y empezaba a tomar, hasta que se dormía ahí fresco, él tranquilo en el regazo de la lila. Imagínense toda una escena bien romántica, pero sin saber que ese sueñito, esa comodidad, significaría su perdición. Entonces esta mujer, una vez que está bien dormido, trae a un peluquero y le empieza a cortar sus trenzas. Y dice ahí que él empezó a afligirlo y él perdió su fuerza. Aquí en la Nueva Traducción Viviente decía: Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esta forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó, dice. Lo abandonó. Entonces, ¿de dónde venía esa fuerza? Esa fuerza venía que, a pesar de todas las cosas que Sansón estaba haciendo, él tomó con seriedad, bueno, hasta ese momento, tomó con seriedad el tema de no raparse el cabello. O sea, cada vez que él veía su cabello, ¿qué entendía él? Por más que estoy viviendo estas cosas, yo soy una persona que fui consagrada para el Eterno desde el vientre de mi madre. Yo soy una persona que vino para hacer la voluntad del Eterno. Él, cada vez que veía su cabello, él entendía eso. Y a pesar de estar haciendo muchísimas barbaridades, el padre consideraba que por lo menos él se acuerda que es consagrado gracias a su cabello.
Pero cuando llegó el momento ahí, cuando llegó el momento con la mujer, cuando ganó su corazón, cuando le entregó él prácticamente su vida sin poder él examinar el corazón de esta persona. Ella sí examinó todo, descubrió todo, su debilidad, su sentimiento, todo descubrió. Porque era una persona preparada, una mujer preparada para hacer este trabajo, pero él no tenía la capacidad de distinguir, de defenderse, porque nunca le dio valor a la Torá, solamente a su fuerza física. Y a lo que él siempre sintió que el Padre le había dado, que es el poder, la fuerza, el músculo. Pero bueno, aquí se le acabó la fuerza. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como la otra y me escaparé. Pero él no sabía que el Eterno ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano. Y lo primero que hicieron, le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza. Era la capital en ese momento de los filisteos. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hay unos comentarios que él en realidad lo que estaba haciendo era cortar unos trigos, ¿no?, con la mano. Le dieron un trabajo que hacía personas debiluchas, pero no sabemos. Y ahora miren el 22 cómo empieza a hablar. Y el cabello de su cabeza. Esto fue él a trabajar como esclavo. Le hicieron esclavo. El hombre fuerte, poderoso, que no puede controlar su sentimiento y que actúa por sentimiento, termina siendo esclavo. Termina perdiendo esa ilusión por el cual estaba siguiendo y se convierte en un esclavo. Y trabaja para los filisteos. Pero dice acá: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y no es que este texto nos quiera hacer entender que, claro, si una persona es rapada, después va a crecer. Por ejemplo, no sé por qué esa repetición ahí en Reina Valera. Una de las características de Reina Valera es repetir las palabras, pero al estilo del lenguaje de aquella época. Por ejemplo, aquí en Jueces, una traducción viviente dice: pero en poco tiempo el cabello comenzó a crecerle otra vez. Nuevamente empezó a salir. Y cosa increíble, que los filisteos no pudieron distinguir ese pequeño detalle. Por lo visto, ellos no recordaron más que fue por haberle quitado el cabello al Sansón que ellos pudieron atraparlo, que ellos pudieron someterlo. No pudieron eso distinguir, de tanto también que creían ya en el poder de su Dios, que su Dios le entregó, que su Dios hizo el trabajo. Entonces ellos no pudieron distinguir que realmente Sansón, por su desobediencia, por su rebeldía contra el Creador mismo, el Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, le entregó en manos de los filisteos. Así podemos nosotros entender. Él contra el Creador se rebeló. Contra él, su nombre fue lo que ofendió, haciendo estas cosas. Viviendo de esa manera, él, el nombre del Eterno, estaba ofendiendo. Por eso el Eterno dejó que los filisteos le capturen, le atrapen, hagan con él lo que quieran. Pero pasando el tiempo, y ahí es donde yo quiero enfocarme. Siempre cuando una persona tiene ese espacio, ese tiempo para reflexionar, es donde una vez más el Todopoderoso empieza a obrar en su vida. En nuestra vida es importante que tengamos esa oportunidad para reflexionar, pensar, orientarnos. Y muchas veces, porque cuando se ora, cuando uno va a orar, cierra los ojos. Porque al cerrar los ojos, vos te desconectás del mundo, del mundo en que está viviendo, y esa oscuridad que hay cuando uno cierra los ojos, ¿no?, te abre las puertas a otro lugar. No estoy hablando con misticismo, ¿no? Solamente estoy dando una idea, ¿no?, de que uno cuando ora y clama y cierra los ojos, parece que viaja, ¿no?, a otra parte. Y yo me imagino, ¿no?, esto yo voy a hacerlo como de mi postura, ¿no? Me imagino a Sansón ahí en ese lugar como esclavo, molinando o haciendo lo que le mandaban a hacer, sin poder ver nada,
solamente pudiendo ver todo lo que él había hecho, qué hice, cómo viví, por qué fui así, su pueblo, extrañando a sus padres. Él no llegó más a ver a sus padres terminaron muriendo sin verle más a él, su familia, su gente. Todo eso ahora él podía ver, que estaba ciego, pero cuando podía ver, su ojo él usaba para mirar filisteas. Ahora no podía ver ninguna filistea. Ahora en su mente no había ninguna filistea. Ahora él estaba decepcionado de las filisteas. Ahora él podía ver a su pueblo sufrido, a su pueblo quebrantado, a su pueblo que ha sido oprimido por los filisteos durante mucho tiempo. Ahora en ese momento de ceguera, ceguera física, pero visión espiritual. ¿Se acuerdan qué palabra usó Yeshua una vez? Cuando le dio vista a un ciego, le dijo, ustedes que dicen que ven, en realidad no están viendo nada. Pero la persona que entiende que no ve, el Todopoderoso le abre la vista. Pero ustedes se sienten que sabe todo, pero están ciegos y son guías de ciegos. Eso habló Yeshua cuando le dio la libertad a un ciego de nacimiento, ¿no? Y este empezó a reclamar, a decir, ¿no? Yo así nací y ahora veo. Entonces no solamente él vio físicamente, sino él también pudo distinguir que ese que le dio la vista era un ungido de acuerdo a las promesas. Hay una parte donde dice, sabemos que Dios Elohim no oye a los pecadores, pero si uno oye y hace su voluntad, si a uno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, San Juan 9:31, ¿no? Eso hablaba el ciego. Si vos haces su voluntad, seguís su Torah, su escritura, el Padre te va a oír y te va a restaurar. Eso es lo que la Biblia nos explicaba. Bueno, entonces le empezó a crecer el cabello, quiere decir que empezó él a conectarse, siendo ciego nuevamente con el Todopoderoso. Y 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Entonces, justo ese día, decidieron los 5 príncipes con su comitiva venir hasta Gaza, la capital de los filisteos, y hacer un juego, una diversión, y divertirse por Sansón. Iban a burlarse de él, mirar cómo está ciego, y a pesar de todo que le tenían ahí, le traían encadenado, ningún momento podían darse cuenta que él estaba ya con el cabello crecido nuevamente. No podían distinguir, no pudieron. Entonces se reunió ahí toda la alta sociedad de los filisteos en el templo de Dagón. Y versículo 24, viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestros enemigos y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Fíjense que ellos están alabando a Dagón, su Dios, que él sometió a Sansón por todas las maldades que nos hizo. Ellos se sienten afectados, pero no reconocen también que ellos habían esclavizado casi ya 20 años para este tiempo al pueblo hebreo. Durante 20 años. Total, dice la Biblia, casi 40 años. Entonces ellos reconocían que era su Dios. Hay un punto muy interesante acá. Existen muchísimas congregaciones bautistas, pentecostales. Hay veces que hay pleitos entre iglesias, ¿no? Por ejemplo, pleitos sobre terreno. Entonces que algunos creen que cuando les sale bien algún pleito, Dios fue lo que estaba con ellos. Entonces, ¿qué significa? Que el otro Dios de los que perdieron es un Dios inútil, ¿no? Vamos a suponer que yo estaba orando a mi Dios y el otro está orando a su Dios y el acontecimiento ocurre a la otra persona. Entonces mi Dios, yo era otro Dios entonces. O Dios decidió escucharla a él y no escucharme a mí.
Muchas personas creen que tienen un Dios propio en su congregación y que Dios le gusta así. Algunos dicen a Dios le gusta que se use velo, a Dios le gusta que se use pantalón largo, que se use falda larga, que se hable así, a Dios le gusta así. Otro en otra congregación, no, a Dios le gusta así. Entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses existen? Los católicos tienen un Dios, los pentecostales tienen un Dios, algunos pastores medio raros tienen otro Dios, algunos mesiánicos tienen otro Dios. No es así. Según la Escritura, existe un solo Dios. Y ese Dios no se moldea con nuestros caprichos. Nosotros le podemos moldear como a nosotros nos parece. Ese Dios trabaja de acuerdo a su voluntad, a su dirección, no a nuestra dirección. Por eso acá el Todopoderoso no estaba haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de los dioses filisteos. Los dioses filisteos no podían marcarle la ruta al Dios de Israel. Pero ellos en eso estaban confiando y a eso le estaban alabando. Y burlándose de Sansón. En realidad no querían ellos burlarse de Sansón. En realidad ellos querían burlarse del Dios de Sansón. Del Dios de los hebreos. Haciéndole entender, miren, nuestro Dios que es poderoso, Dagón, derrotó al Dios Yahweh de los hebreos. Ahora les tenemos a muchísimos israelitas como esclavos. Nuestro Dios tiene el poder de dominar y de manejar. Así ellos pensaron. Pero no era así. No era así. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Así ellos estaban contentos porque este tipo mató mucha gente de nosotros. Y aconteció, versículo 25, que cuando sintieron alegría en su corazón, o sea, mucha bebida, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. La Nueva Traducción Viviente dice ahí en la nota 25, los presentes ya medio borrachos exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Así que lo sacaron de la prisión para que estuviera y lo pusieron de pie entre las columnas que sostenían la azotea. En aquella época, y hoy cuando empezamos el primer capítulo de Sansón, capítulo 13, ¿no? Hablamos un poco sobre la arqueología que se encontró en esa región precisamente de los filisteos, donde se descubrió que había lugares donde estaban marcados dos pilares que tenían la distancia para que uno se ponga en el medio y con sus dos manos la empuje. Y generalmente ese tipo de pilares que estaban en un punto clave, punto visible, eran los pilares que sostenían casi todo el templo. Porque antes los templos filisteos se hacían de piedras o moldes de piedras que se iban enganchando. No era así reboque con cemento ni nada. Simplemente pedazos de piedra encastrados, y eso ya era difícil moverse, pero Sansón movió. Y eso iba a hacer que los filisteos en ese momento caigan temerosamente. Bueno, versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ella. Entonces él le pidió, le dieron pues un secretario, como él no podía ver, le dieron un secretario para que él pueda, a través del secretario, manejarse. Entonces le dijo, por favor, yo sé que en este lugar hay un lugar donde están dos columnas. Él por lo visto conocía muy bien la estructura de los templos filisteos. Llévame donde está la estructura de este templo y ponme ahí y quiero palpar sus muros. Entonces Sansón dijo al joven que le guiara la mano, acércame, hazme palpar con la columna sobre la que descansa la casa para que me apoye sobre ella. Y estaba
y la casa estaba, el templo, llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos, los 5 príncipes de las 5 regiones de los filisteos estaban aquí en este lugar, en este circo que habían hecho para burlarse de Sansón. Entonces clamó Sansón. Sansón se puso en ese lugar y ahora lo que nunca pudo ver teniendo ojo, ahora le estaba pudiendo ver no teniendo ojo. Entonces clamó Sansón a Yahweh y dijo: Adón Yahweh, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Elohim, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. En pocas palabras, él decía: quiero vengarme de estos malditos filisteos. Pero en realidad lo que Dios quería era que él libere a su pueblo de esos filisteos. Libere a todo Israel. Con esta acción que él va a hacer una hazaña histórica, heroica, va a entregar su vida por su pueblo. Pero hay algo que Sansón no hizo. No dejó un legado espiritual instructivo en los israelitas. Les va a dejar un acontecimiento heroico, una muerte heroica, pero no le va a dejar intelectualidad, porque él vivió sin razonamiento. Dice: asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Logró ponerse así, apoyarse, y con toda la fuerza él extendió así sus 2 brazos. Y al extender empezaron a moverse esos muros. Dice acá: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. O sea, todas las guerras que tuvo, toda la batalla que tuvo con los filisteos, no se compara con el daño que le produjo a los filisteos en este acontecimiento. Cuenta una leyenda que un grupo de danitas un grupo de autoridad danita decidió retirarse de ese lugar. Decidió salir de ese lugar por la situación que iban a vivir. ¿Por qué? Porque al enterarse los filisteos lo que había ocurrido, ¿qué creen? Por más que habían muerto sus 5 reyes, sus herederos se levantaron y decidieron: vamos a arrasar a esos danitas, vamos a acabar con su aldea. Entonces, mientras estaba ocurriendo eso, muchos de la tribu de Dan ya se estaban esparciendo por todas partes. Esto le alcanzó a todos ellos. Y entonces ellos ya perdieron su territorio. Los filisteos ocuparon su territorio, tomaron su territorio, y ellos quedaron sin lugar fijo. Esos fueron los acontecimientos que ocurrió después de la muerte de Sansón. Dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces estaba muriendo él con los filisteos, y de paso también estaba muriendo su pueblo, porque a partir de ese momento su pueblo ya no podría más vivir como un pueblo, sino vivirían como nómadas, como vagabundos, inclusive como sanguinarios. Se habían convertido en sanguinarios. La Biblia habla mucho sobre la tribu de Dan en ese aspecto. Pero eso todavía no va a acontecer en nuestro tiempo. Versículo 31, ¿no? Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. O sea, su padre ya había muerto para cuando Sansón estaba en Filistea. Y él juzgó a Israel 20 años. Juzgó es una forma de decir. En realidad él lo que hizo fue
hacerle tener miedo a los filisteos. En la Biblia no aparece alguna hazaña espiritual de de Sansón. No aparece casi. Pero sí, en este momento aparece algo especial. Él se acuerda que es un nazareo, se acuerda que es un israelita y se acuerda también que esos filisteos son los que le están esclavizando. Y por eso, después de mucho tiempo, él clama al Padre, ora al Padre con los ojos cerrados obligatoriamente, y ahí puede encontrar una conexión. Ahí puede ver lo que es un salvador o un restaurador. Cuando no puede ver. Puede ver cuando no puede ver. Qué raro. Ahí pudo él distinguir que el problema acá es que mi pueblo, nosotros como israelitas, estamos sufriendo. Estamos siendo esclavizados por esos filisteos. Eso él nunca pudo ver. Los mataba a los filisteos de pura diversión, jugando. Pero nunca se enfrentó realmente a los filisteos. Y esta vez le tocó ahí estar delante de los 5 reyes, delante de las autoridades principales de todos los reinos de Filistea. Y ahí el Padre le concedió esa última fuerza. Padre, ayúdame para poder vengarme de estas personas que han invadido nuestra propiedad, nuestro territorio y nos han hecho quebrantar. Dame, por favor, Padre, tu gracia, tu misericordia, fortaléceme. Estando en el hospital, él se recupera. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre, y él juzgó a Israel 20 años. Finalmente Sansón muere. Y ¿saben qué acontece a partir de este momento? No todo, fíjense que este capítulo 16 termina así: juzgó a Israel 20 años. O sea, no se ve aquí, este es como tener una serie sin final feliz. Una serie que termina con final triste. Y muy triste porque a partir de este momento, no piensen ustedes que se debilitaron los filisteos. A partir de este momento los filisteos cobraron más fuerza y decidieron invadir y destruir todo lo que había por delante. Y todo eso fue por no haber entendido la voluntad del Padre. Pero bueno, lo que ocurrió aquí fue que ese día el pueblo, no es que eso fue inmediato, esto fue un golpe duro para los filisteos, que ellos después de esto, durante por lo menos unos varios años, suspendieron sus intenciones de conquistar e invadir a los israelitas en general, pero sí tomaron el territorio de Dan. Empezaron a invadir, por eso los danitas tuvieron que escapar y se fueron muy al norte a poblar hacia ahí. También hicieron varias otras cosas en ese transcurso. Nosotros vamos a compartir en el capítulo 18 sobre acontecimientos sobre los danitas, por eso estén pendientes, ¿no? Empezó el pueblo a vivir una vida en desorden. Bueno, esto fue, hermanos, la vida de Sansón, Shinshón, probablemente el último juez estable que tuvo, más o menos estable, ni bien estable, que tuvo Israel. A partir de este momento, desde mi perspectiva, desde mi óptica, ¿no? Desde mi entendimiento, los narradores ya probablemente sean ya en tiempos donde ya había rey. Si no es el rey David, sería el rey Salomón o alguno de los reyes ya más contemporáneos. Las siguientes expresiones son ya expresiones escritas ya en tiempos ya de donde no estaba más Samuel, no estaba más ni Natán, no estaba más. Entonces se escriben con otra intención y con otro objetivo para mostrar la importancia de que el pueblo viva guiado por su rey, dirigido por su rey. La importancia porque eso constantemente va a decir que no había rey y cada quien hacía las cosas que quería. Y para ir terminando vamos a entrar, leímos el 31, ¿no? Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y juzgó a Israel
20 años. Para terminar, quiero mostrarle lo que habíamos hecho al comenzar en la nota 31. La línea de tiempo aproximadamente para poder desde ahí nuevamente partir, que es para nosotros importante. Recuerden, todo esto que hablamos de línea de tiempo son aproximados. Ningún tiempo que hablamos nosotros en la Biblia son exactamente. Son tiempos aproximados probablemente. Siempre probablemente, de acuerdo a los que investigan algunos puntos, le dan esa fecha. Bueno, la línea de tiempo aproximado, primero empezamos con el sacerdote Elí, que aparece en el año 1165. Sacerdote Elí, 1165, en el año 1165, y muere en el año 1067. En el año 1067 muere Elí, el que tenía el tabernáculo a su cargo, cuando tenía 98 años. Cuando muere Elí, esto es interesante, Sansón tenía 51 años. Samuel tenía 4 a 5 años cuando muere el sacerdote Elí. Entonces, podemos saber entonces quién estaba guiando la vida espiritual en aquel tiempo. Ya vemos que era Elí y sus hijos muy rebeldes. Entonces, cuando muere Elí, ya estaba, miren, Sansón ya estaba ya ahí haciendo su guerra con los danitas y Samuel ya estaba sirviendo en el tabernáculo. Esa era la línea de tiempo. Ahora vamos al nacimiento de Sansón. Empezamos por Elí porque es el más antiguo. ¿Cuándo nace Sansón? Sansón nace en el 1118. 1118. Cuando nace Sansón, el sacerdote Elí tenía 47 años, siendo el sacerdote, ¿no? Era joven todavía. Y Sansón muere en el 1058, a los 60 años. Este acontecimiento con los filisteos, según algunos historiadores, ocurrió en el 1058. La edad de Sansón era de 60 años y para ese entonces ya Elí había muerto, ya hace mucho. Samuel tenía 13 años. El profeta Samuel tenía 13 años y estaba sirviendo en el tabernáculo. Profeta Samuel nace en el 1071. Cuando Samuel nace, Sansón tenía 47 años ya. Ya muchas cosas estaba haciendo, Samuel nace. Y muere en el 112. Muere en el 112. En ese tiempo ya aparece el rey Saúl. Y el rey Saúl, cuando muere el profeta Samuel, tenía 63 años. Estamos viendo para saber quiénes estaban guiando. Para ese entonces, lógico, ¿cómo se llama? Sansón ya murió. Sansón murió en el 58 cuando Samuel tenía 13 años. Acá ya estamos viendo que el profeta Samuel muere en el 112 y Saúl tenía 63 años. Rey Saúl nace en el 1075. Miren, cuando Saúl nace, Sansón tenía 43 años. O sea, Saúl ya estaba, Samuel ya estaba y Sansón estaba haciendo sus aventuras. Muere en el 1007 a los 68 años. El rey Saúl muere en el 1007 a los 68 años, cuando eso ya estaba el rey David. Ya había nacido el rey David. Ahora vamos a terminar con el rey David. Nacimiento 1040. Cuando nace el rey David, Samuel tenía 31 años. Saúl tenía 35 años. Ya Sansón había muerto hace mucho ya, pero ya para que puedan ver más o menos los acontecimientos que siguen después, probablemente fueron en tiempos ya de Samuel, ellos fueron contemporáneos de ese acontecimiento y tal vez por eso no lo escribieron los que siguen después, los relatos los escribieron más después. Saúl tenía 35 años, muere en el 969. Y dice el libro de Josué 19:40, la séptima suerte corresponde a la tribu de los hijos de Dan, conforme a su familia, y fue el territorio de su heredad, Sora, Estaol, Irme, hasta esa época. Después ellos abandonaron y dejaron ese lugar. Bueno, esto quería mostrarles para poder tener una idea de cómo estaba aconteciendo
las cosas en aquel tiempo. ¿Nosotros qué podemos aprender para nuestra vida? Que si el Padre nos da un don, nos da un talento, nos da una capacidad de transmitir su palabra o de hacer cualquier actividad, nosotros tenemos que usarla para ese fin que el Padre nos dio. Si nosotros queremos aprovechar nuestras posiciones, nuestras condiciones para hacer cosas que complacen a nuestro deseo, tenemos la probabilidad de errar y fracasar. Hay un texto, a ver, acá no está. Hay un texto que quería compartir antes de terminar. Primera de Juan, capítulo 2. Fíjense lo que estaba escrito ahí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Para reflexionar. Decía el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, esa palabra que no améis significa no te vaya a someter o entregar al mundo. Eso está, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno se entrega, se somete, se sujeta al mundo, entonces dice que el amor del Padre no está en él. ¿Qué quiere decir? El servicio al Todopoderoso no funciona. Si vos te sometes al mundo, difícilmente le vas a servir al Todopoderoso. Eso es lo que está diciendo. Yo estoy usando palabras más entendibles porque muchas veces estas palabras son más poéticas que entendibles. Entonces, dice que cuando vos te sujetas, cuando vos te esclavizás con el mundo, vos no podés servirle bien al Padre. Lo que le pasó a Sansón. Porque todo lo que hay en el mundo, en este sistema, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de este sistema, del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Este mundo va a pasar, las tentaciones van a pasar, pero cuando uno se sujeta a la palabra y hace lo que dice la palabra y se enfoca en la palabra, eso sí va a permanecer constantemente. Eso te va a ayudar a seguir y superarte y ir adelante constantemente. Así, hermano, entonces, gracias por hoy compartir con nosotros la palabra. El próximo miércoles, vamos a compartir ya el capítulo 17, una historia un poco extraña, pero vamos a tratar de entenderla, ¿no? Pero les dejo la invitación para el próximo miércoles. No se lo pierdan. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Jueces de Israel. Bendiciones y hasta pronto.